a ver cómo con pinturas de tela escribí directamente estos textos en la tela usando pincel y también dibujé o pinté estas flores tan realistas creando degradados sobre tela, que es muy difícil. Quédate a ver el vídeo. Que os enlazo ahí, os mostraba cómo hacer este boceto, este dibujo de unas flores poinsettia copiadas de una flor natural y luego lo pasábamos al bolsillo del mandil para pintarlas con estas maravillosas pinturas para tela So Soft de DecoArt. El secreto que tienen es este Fabric Medium, ya veréis para qué sirve. Como el mandil quedaría un poco soso solo con las poinsettias aquí, pues he pensado en añadirle en esta zona de aquí un texto. Y para ello nada mejor que ayudarme de una tipografía bonita como la que puedo conseguir en Creative Fabrica, para después pasarlo aquí y también pintarlo a pincel. Ya he venido a Creative Fabrica a elegir el tipo de letra que voy a usar en el mandil. creativefabrica.com tiene un montón de recursos gráficos. Ideal para diseñadores gráficos y también para gente que hace manualidades, sobre todo si tienes una silueta, una cameo. Es un gran recurso para encontrar dibujos. ¿Veis? Aquí tenemos un montón, por ejemplo, especiales de Navidad para decorar camisetas si te gusta con vinilo. Aquí te los venden con derechos de autor y como veis los precios son estupendos. A esta página web puedes suscribirte por una cantidad mensual y luego tienes acceso ilimitado, o simplemente puedes comprar uno a uno según necesiten los recursos gráficos. Y tengo el honor de poder ofreceros un código de descuento FANCY30, como pone en pantalla, para que lo podáis usar cada vez que compréis un elemento, sea una tipografía o un grupo de dibujos o un bundle, y lo podéis usar varias veces. He sido clienta de esta tienda en los 2 últimos años y lo que más me gusta son la variedad y los precios, porque si os vais a ver los precios de otras tiendas vais a flipar. Podéis conseguir muchas cosas gratis, tipografías, dibujos, simplemente por daros de alta en la tienda, así que os lo recomiendo. Estoy viendo que tengo la página en inglés, la puedo poner en español aquí. Yo ya he estado rebuscando y quiero una tipografía que sea así como de lettering moderno y he encontrado una que se llama Happy Christmas Script. Aquí está, esta es excelente para el mandil. Y si no os gusta esta, elegid otra a vuestro estilo. Entonces la añado al carrito y ahora sé que quiero otra que se llama Black Quality. Es muy retro y da un buen contraste con la otra. Si queréis saber cómo se ve la letra, por ejemplo, aquí puedo poner Navidad y le doy a Enter. Y me muestra cómo esta letra, que es muy completa, que tiene varias opciones, ¿veis? Puedo ver cómo queda el texto que voy a escribir escrito en esa letra. Y la añado al carro. Luego le das a comprar y las puedes instalar en tu ordenador. Bueno, aquí tengo ya escrita la frase que quiero poner en el mandil. Aquí se cocina el sabor de la Navidad. Como veis, con este tipo de letra normalito está muy fea. Pero aquí es cuando elegimos la tipografía que acabamos de descargar de creativefabrica.com y una era Happy Christmas, ahí está. Y mirad qué bonito queda. Y ahora quiero combinar esta con la otra, que era Black Quality. Muy bonita y combina muy bien juntas. Pero hay una Black Quality que tiene como un agujero. Esta me gusta más. ¿Veis? Con el pack vienen varios tipos de letra, no solo uno. Y aquí tenemos este que me parece preciosísimo para la Navidad. Para poner bonito el texto, estoy usando el programa Illustrator. Pero vosotros podéis usar el Word o el que conozcáis para que os permita manipular el texto y luego imprimir la frase. Para calcular el tamaño al que debo poner el tipo de letra, mido el tamaño del bolsillo del mandil, que es 24 centímetros, y dibujo un rectángulo de ese ancho. Agrando el texto hasta que vea que el tamaño de la palabra Navidad ocupe el ancho del bolsillo, o sea, del recuadro ese que he dibujado antes. Y le pongo colores a las palabras para hacerme una idea de cómo se verán una vez pintadas en el mandil.
Aprovecho que la tipografía en mayúsculas Black Quality tiene varios pictogramas, quiere decir que para cada letra puedes elegir varios estilos, más decoradas, menos decoradas, y se los aplico. Y después de hacer varios ajustes, me ha quedado el trabajo así. Lo preparo en un papel A4, sin cambiar el tamaño de las letras, por supuesto. Lo pongo todo negro para así imprimirlo mejor y lo imprimo. Le doy la vuelta y aprovecho que transparenta un poco la tinta para pasarle un lápiz blando. Yo voy a usar un 6B, puedes usar el lápiz que tengas, pero le paso el lápiz todo por detrás y de esta forma podremos traspasar esas letras tan bonitas al mandil. Lo posiciono centrándolo con el bolsillo y tocando casi la parte de abajo de las letras, el borde del bolsillo, y lo sujeto con cinta adhesiva de carrocer. Ahora con un lápiz duro, si no tenéis un 4H, pues con un HB, como voy a usar yo, vais a repasar todos los textos que están impresos por el derecho, y así el lápiz que hemos pintado por detrás va a marcar el mandil con la forma del texto. Es la guía perfecta para después poder pintarlo. Pero antes de usar la pintura hay que proteger la tela. Voy a meter dentro del bolsillo un trozo de este papel del horno para evitar que la pintura me traspase al otro lado del mandil. Marco con las uñas el tamaño del bolsillo y lo corto un poco más adentro. Dentro del bolsillo me protegerá la otra tela y además le dará firmeza para que pueda pintar mejor. Para pintar más cómodo, doblo todo el mandil y lo guardo dentro de una bolsa de plástico, excepto la zona del bolsillo, para así no mancharlo accidentalmente con pintura mientras hago las poinsettias. Pero como la superficie donde voy a pintar me queda como a bultos, aún le meto un cartón dentro del bolsillo para que me quede más tensa y pueda pintar luego mejor. Y aquí tengo preparadas estas bellezas de pintura. Pinturas para tela So Soft de DecoArt. Voy a usarlas con pinceles planos. No necesitas tantos colores. Yo ya que los tengo los voy a usar porque así ahorro tiempo. Pero si quieres usar solo colores básicos, puedes ver un vídeo que tengo sobre cómo mezclar colores básicos para conseguir 1000 tonos distintos. Por ejemplo, el hecho de tener estos 3 tonos de rojo en escala a mí me va a ayudar muchísimo con las poinsettias. Lo mismo que tener estos 2 tonos de verde. Por eso a veces vale la pena invertir por el tiempo que se ahorra uno mezclando pinturas. Y además tengo el estupendo Fabric Medium, que mezclado con la pintura le va a dar transparencia. Y además va a hacer que sea mucho más fácil aplicar la pintura a la tela y que podamos conseguir efectos casi que acuarelados. Vais a entenderlo en cuanto os lo demuestre. Tengo a mano mi vasito con un poco de agua para aclarar los pinceles y mi paleta, que va a ser un papel de aluminio. Es lo más cómodo que hay. Para pintar tengo a mano todos estos pinceles, pero seguramente solo necesite estos 3. 2 planos, uno grande y otro pequeño, y otro normal de detalle. Comienzo por pintar los pétalos de la poinsettia con estos 3 tonos de rojo. Rojo pimienta, rojo navidad y rojo Santa Claus. Comienzo por el tono de rojo, rojo pimienta. Es el más claro de los 3. Lo coloco en la paleta junto con un poco de Fabric Medium. Aunque lo veas blanco, el Fabric Medium en realidad es transparente. No añade blanco a la pintura, añade transparencia. Con el rojo mezclado con una pizquita de Fabric Medium, con muy poquito, comienzo a pintar la hoja. Pinto la mitad de un lado del pétalo, también rebordeo las otras hojas que están delante y luego la mitad del otro lado del pétalo si tenemos en cuenta las 2 partes desde el centro o la línea central. Ahora mezclo la pintura roja con bastante Fabric Medium, o sea, más Fabric Medium que pintura casi, y lo aplico a los 2 cuartos de la hoja que había dejado sin pintar. ¿Veis cómo la pintura ha cogido más transparencia y cuando pinta mucho más clarito, ya que deja transparentar el fondo blanco? Como la otra casi no tenía Fabric Medium y esta tiene mucho, el contraste que produce le da un volumen muy bonito a la forma de la hoja. Le da como dimensión. Da la impresión de que la hoja está hundida por el centro. Vuelvo a mojar el pincel en la pintura sin Fabric Medium o apenas casi Fabric Medium
y vuelvo a aplicar en el mismo lado de la siguiente hoja. En este caso, en la mitad del borde. Y en la otra mitad de la hoja pinto de la mitad del centro hacia el borde sin llegar al borde, como veis en las imágenes. Pillo más Fabric Medium con el pincel para darle transparencia y ahora pinto el cuarto de la hoja que había dejado en blanco. Como hice antes, me queda más clarito porque me queda más transparente. La pintura está fresca y gracias al Fabric Medium puedo difuminar la línea entre los dos tonos de rojo en cada mitad de la hoja. Y eso es una gozada. Hago el mismo procedimiento con esa hojita tan pequeñita que hay ahí en medio. Dibujo cada mitad de la hoja una parte sin apenas Fabric Medium y la otra parte con más Fabric Medium en el rojo. Hasta ahora había usado el color rojo pimienta y ahora voy a oscurecer un poquito más con el color rojo Navidad. Voy a usarlo para marcar el volumen de los nervios en las hojas de la poinsettia. Lo mezclo con un pequeño toque de Fabric Medium, apoyo el pincel cargado de pintura en el borde de la hoja y a medida que lo arrastro hacia el nervio central voy girándolo para ponerlo de canto. Fijaros bien en el vídeo. Lo apoyo alineando el pincel con el borde y a medida que lo voy llevando hacia el centro lo voy girando. Así. Lo apoyo plano y lo voy girando hacia el centro. Y para el otro lado de la hoja apoyo plano contra el centro de la hoja para obtener la forma más ancha y lo voy girando hacia el borde de la hoja para obtener una línea más fina. Apoyo en el centro y voy girando el pincel hasta ponerlo perpendicular con el borde. Para hacer lo mismo en la otra hoja, como es más pequeña, cambio a un pincel un poquito más estrecho, también plano. Aprovecho la pintura que tengo en el más ancho y hago las mismas pinceladas. El lado gordo de la pincelada siempre lo hago en el lado de la hoja que está más oscuro y lo llevo hacia el fino en el lado de la hoja que está más claro. La hoja pequeñita no me da para hacer tantos efectos, así que lo hago con el pincel de canto siempre y engordando un poco en la parte más oscura de la hoja. También pinto los tallos con el pincel de canto. Recordad que estas flores tienen un espacio entre el centro de la flor y el principio de los pétalos o las hojas rojas. Ahora con el rojo más oscuro, que es el rojo Santa Claus, voy a resaltar las zonas de sombra, o sea, las sombras que unas hojas darían sobre las otras, como el centro de cada hoja, que lo voy a remarcar más oscuro, así como los nervios, sin llegar a repasar con el color más que la línea del nervio, no las zonas oscuras que acabamos de resaltar, solo la línea. Y estos mismos pasos los voy repitiendo con las siguientes hojas de la poinsettia o pétalos. Aplico en la mitad de cada mitad el color más fuerte con el rojo puro o con un poquito de medium. Luego aplico la otra mitad de la mitad con el mucho medium mezclado con la pintura y luego hago con una pintura más oscura el movimiento del pincel para pintar los nervios, siempre haciendo la parte más ancha del nervio en el borde que hemos pintado antes más oscuro y que vaya pasando a fino hacia el lado que hemos pintado más claro de esa mitad de la hoja. Y con el rojo más oscuro, el rojo Santa Claus, resalto los nervios centrales de las hojas y también los nervios que salen de ella, pero sin tapar todo lo que he pintado con el rojo anterior, solo las líneas de los nervios. También marco las sombras de unas hojas sobre otras. A medida que vais pintando las hojas, la orientación de la luz va cambiando, ya que las hojas van colocándose alrededor de un centro. Entonces tenéis que pensar un poquito en que si viene la luz de aquí, de dónde le dará la sombra y la luz para ir cambiándola según se oriente la hoja. De todas formas, si no os queréis comer el coco, no lo hagáis, es solo una recomendación. Y así sigo haciendo con todas las hojas.
Y así ha quedado la flor con todas sus hojas rojas. Ahora voy a dibujar el centro del que salen esas hojas. Comienzo usando los colores aguacate brillante y amarillo brillante. Los mezclo para conseguir un amarillo verdoso. Para hacer fácilmente los puntos del centro de la flor voy a usar el extremo del palo del pincel, no las cerdas como normalmente se haría. Mojo en la pintura que acabo de mezclar el extremo y mancho y veis qué bien, qué perfecto queda el circulito. Si lo quiero agrandar puedo mover el palo un poco en círculo y así me queda un círculo un poquito más grande. Hago 4 círculos grandes y hago 2 más pequeñitos al lado de cada uno grande. Y si no me caben, pues no hago todos, que no pasa nada. Ahora, usando solo el color aguacate brillante, voy a darle contraste a esos círculos amarillos verdosos, haciendo una línea que recorra solo la mitad de cada círculo. Luego, con el amarillo brillante, le doy un toque en el centro de cada círculo más amarillo que el resto de la bolita, puesto que era amarillo verdosa, y alrededor de ese toque de amarillo pinto un semicírculo rojo. Así más o menos es como son los centros de las poinsettias. Son como unos pequeños capullitos de flores y se asoman como unos petalitos rojos en el centro. Son un poco raros, pero si los pintas más o menos así, dará un aspecto bastante real. También retoco los rabitos de las hojas rojas. Con el color verde de Navidad perfilo un poco esas bolitas para que destaquen más sobre el fondo blanco. Y ya ahora voy a ponerme a pintar las hojas verdes. Para ello voy a usar estos 2 tonos, el verde Navidad y el aguacate brillante, que es el que acabo de estar usando para los centros. Y también el Fabric Medium, cómo no. Tomo como referencia cómo le di el claro oscuro a las rojas para hacer ahora las verdes, porque las hojas verdes las hago igual que las rojas, pero en verde. Empiezo con el color más claro, pintando la mitad de la hoja. Y sigo en la otra mitad, pintando también solo la mitad central. Luego mezclo ese verde con el Fabric Medium y lo aplico al trozo que dejé sin pintar de la hoja, en cada lado de la hoja. Y luego con el color verde Navidad voy haciendo los nervios de la hoja con el pincel, de la misma forma que hice las hojas rojas. Apoyo el pincel y arrastro girándolo para que quede del más ancho al más fino. Pinto la parte más ancha de la pincelada siempre sobre el lado que en la base he pintado el color más oscuro. Como no tengo otro tono más de verde, para contrastar el último color más oscuro voy a mezclar el verde con el rojo Santa Claus, que es el rojo más oscuro que usé para pintar las hojas rojas. Mancho solo una esquinita del pincel para aplicar ese color en poca cantidad. Aprovechando que he usado el Fabric Medium para pintar la hoja, gracias a la base que el Fabric Medium mezclado con la pintura me da, me permite integrar perfectamente difuminando esa pintura roja sobre el resto de la verde, ya que la base de la pintura está fresca y es como pintar fresco sobre fresco. Es una gozada, ¿eh? También aprovecho que tengo manchado de un tono más oscuro el pincel y le doy algún que otro contraste a las hojas rojas también. De esta manera sigo pintando y completo todas las hojas verdes. Cuando ya estaba acabada, decidí darle más fuerza a las luces en los pétalos y mezclando cada color, o el rojo o el verde, con un poquito de blanco, esta vez sí mezclo con blanco, le di unos toques de luz en las zonas que más claras ya estaban, pero unos toquecitos, no cubrir toda la zona. Eso le da como más fuerza y más aspecto de volumen y resalta los claros de las zonas de los pétalos que están más hacia arriba. Creo que eso le da un remate aún más efectista a la flor. Acabada esta, ya solo me queda pintar las otras dos exactamente de la misma manera.
y como estoy contentísima con cómo me ha quedado esta, pues lo voy a hacer disfrutando. Pero al ser más pequeñas me va a resultar un poco más difícil, nada más. Pero ya tengo la práctica de haber hecho esta, así que no me preocupo y disfruto mucho mientras las pinto. Os confieso que tenía miedo de hacerlas, porque hace mucho que no pinto sobre tela, porque no tengo ya ahora mucha práctica, pero en cuanto me puse a hacerlas empecé a disfrutar y ya, como os digo siempre, no había quien me cortara. Y si tenía que ponerme a hacer otra cosa, no tenía ganas de dejarla porque me estaba encantando el dibujar. Os lo recomiendo 100%. Y ya me pongo con la tercera y última poinsettia. Pero no os preocupéis que ya no os voy a explicar otra vez exactamente lo mismo. Bueno, y después de varias horas de trabajo que realmente disfruté mucho, se puede decir que ya acabé las 3 flores. Déjalas secar una hora, un par de horas, antes de hacer lo siguiente, que es el texto. Para pintar el texto le quito la protección de plásticos que había montado. Esta pintura para tela se llama So Soft por lo suave que queda, no queda nada tiesa, fijaros, parece que esté impreso, no parece que sea pintado a mano. Ahora doblo el mandil para hacer más cómodo pintar el texto y también pongo un cartón por debajo para que no se traspase al resto del mandil y para que tengas una superficie más firme sobre la que te sea más fácil pintar. Protege con plástico todas las zonas que no vayas a pintar. Sobre todo las flores que acabas de pintar, para que no se manchen ni se estropeen. Para pintar las letras mayúsculas voy a usar el color verde Navidad. Para el texto tengo dudas de qué pinceles usar. Primero pruebo con un pincel de lettering que es súper largo, de perfilado, pero veo que sobre tela, como la tela no es suave, cuesta mucho arrastrarlo. Luego pruebo con el pincel plano que usé para hacer las flores. Y luego también voy a usar el pincel que usé para perfilar algunos detalles, o sea, un pincel normal tirando a fino. Simplemente pinto las letras que están en mayúsculas con el verde llamado verde Navidad. Los huecos que tienen las letras los dejo en blanco. Y también reservo en blanco las zonas donde las letras que luego serán rojas pasan por encima de las verdes. Cuesta un poco cogerle el truco, os lo advierto, pero una vez que se lo coges vas como un tiro. Al final uso el pincel plano para letras que son rectas y el pincel de punta de bala para letras que son curvas. Primero pinto todas las letras verdes, con cuidado de hacerlo lo mejor posible, que os advierto no es fácil, pero es muy gozoso. Luego cojo el rojo más claro de los 3 que usé antes, el rojo pimienta, y lo uso para pintar las letras que están en rojo. Hay zonas por las que las letras rojas pasan por encima de las verdes. Es mejor haberlas reservado sin pintar cuando pintaste el verde, porque si no el rojo no las cubre muy bien, no es muy cubriente. Entonces mejor así haberlas dejado esas zonas donde se entrecruzan las letras en blanco para que el rojo quede como más intenso. Como las letras rojas son todas llenas de curvas, casi no hay ninguna recta, entonces me encuentro mucho más cómoda dibujando todo con el pincel normal, que tiene punta como de bala, ¿no? El pincel normal, tirando a fino. Y tal cual queda así, ya me encanta, pero he pensado complicarme la vida y pintar los centros de las letras con pintura para tela So Soft dorada. La pintura dorada hay que sacudirla muy bien para que se mezcle muy bien, porque si no, no pinta bien. Y cuando pinta es espectacular, el brillo que tiene destella que cuando la veáis en persona lo vais a flipar el dorado tan dorado que deja. No es un dorado mate, es un dorado que brilla y queda precioso. Mirad, si parezco Goldfinger. Así que pinto todos los huecos que había dejado en las letras con el dorado y estoy contentísima de hacerlo. Es más trabajo, pero el toque que le da es precioso.
Y cuando acabo con las letras, quito todos los plásticos y le doy un toquecito de dorado a los centros de las flores también, donde le había dado amarillo antes, porque le da el toque navideño precioso. Estas pinturas no las hay que planchar para fijarlas, solo dejar secar unas 72 horas antes de lavarlas por primera vez y quedan perfectas. Y aquí está. Espero que os guste cómo ha quedado. Para mí me parece impresionante. Estoy contentísima con el trabajo. Esto se puede regalar o hacer por una misma. Yo creo que este me lo quedo. Así que si te gusta, recuerda que los materiales los he enlazado bajo el vídeo, en la información y en el primer comentario. Así que, ¿do you fancy this hand-painted apron? Espero que sí. Y si te ha gustado, lo compartas por las redes sociales, le des al like. Y si no lo estás ya, te suscribas a mi canal. Y a los que estáis suscritos, tanto como los que no, por favor, dadle a la campanita y elegid todas para que os avise cada vez que subo un vídeo, que suele ser una vez a la semana o un poquito menos. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto en un nuevo vídeo de Fancy Looks. ¡Mua!